edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayuda, hermana, ven, ayuda, a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los hombres son la iglesia, las mujeres son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los blancos son la iglesia, los negros son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más, ¿verdad?, a su tema. Gracias por perseverar, gracias por echarle muchas ganas. Qué bueno, ¿verdad? El Señor nunca acabamos de conocerlo y ustedes están esforzándose por seguirlo y conocerlo a pesar de las circunstancias. Les felicito, les agradezco y los dejo con el Padre Rubén, que nos va a impartir la siguiente clase. Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo de nuevo, después de un buen tiempo que otros hermanos han estado compartiendo las enseñanzas de crecimiento, y creo que ha sido muy agradable para muchos de ustedes ir creciendo en su fe. La ocasión anterior, el diácono había estado hablando con ustedes sobre la historia de la iglesia. Es necesario conocer la historia de la iglesia porque es como nosotros sabemos la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, tal vez de nuestros bisabuelos, de gente que nos rodea. Tenemos anécdotas muy hermosas o también situaciones tristes o trágicas o de risa, etc. Y lo mismo en la historia de la iglesia, pues también vimos momentos gloriosos, apoteóticos, de santos, de mártires, pero también momentos terribles como las guerras, las divisiones en el mismo cuerpo de Cristo, etc. Pero es necesario que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hace libres. Hoy el tema que voy a compartir es referente al cuerpo místico. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra místico? Es una palabra que es un poco difícil de explicar, pero tenemos que presentarla para que nosotros podamos entender. Primero, en el ambiente cristiano, la palabra místico puede referirse a varias cosas importantes. Por ejemplo, él es una persona mística de oración. Estamos hablando de personas que tienen una unión muy profunda con Dios. Su vida es muy elevada en su unión con Dios. No solamente que las personas tengan visiones o revelaciones, sino estamos hablando de una unión con Dios de tal manera que estas personas difícilmente caen en pecado por su vida de unión. Están viviendo una situación maravillosa. También tenemos la palabra místico, como dice, oye, ¿cuál es la mística de tal grupo? Por ejemplo, ¿cuál es la mística del movimiento familiar cristiano católico? Bueno, la mística es tratar de hacer familias unidas en Cristo, iglesias domésticas para llevar el Evangelio y vivir el Evangelio. Esa es la mística del movimiento familiar cristiano. ¿Cuál es la mística, por ejemplo, del movimiento católico carismático? El movimiento carismático, renovación carismática, pues su mística es motivar a la gente a un encuentro profundo con Jesucristo y recibir el bautismo en el Espíritu Santo para ser heraldos del Evangelio con los dones espirituales, con las gracias que Dios concede a su pueblo para sanar, para liberar, para hacer fermentos de transformación. Pero cuando hablamos de el cuerpo místico de Cristo, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a ver una situación. Primero, el Cristo total. Jesús sigue viviendo hoy en la tierra, aunque no de la misma forma que vivió en Galilea hace 2000 años, ya que después de su resurrección, Él ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre.
pero Él sigue viviendo en la iglesia y nos hace a cada uno de nosotros, a todos los bautizados, nos hace partícipes de su vida divina a través de los sacramentos y de su palabra que tiene acción sobre nosotros. Entonces aquí podemos distinguir 3 etapas en la vida de Jesucristo. Su primera etapa, su vida terrena, desde el momento en que se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María hasta su ascensión al cielo después de la resurrección. Esa es la vida terrena de Jesús. Siguiente etapa de su vida gloriosa. Jesús asciende al cielo y se sienta a la derecha del Padre como mediador de la nueva alianza, como intercesor ante el Padre de toda la humanidad, como Señor y Rey del universo, y esa es lo que Jesús realiza en este momento. Y la tercera es su vida mística, que es Jesucristo entre nosotros, ya que en el Evangelio de San Mateo dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una presencia real, porque Jesús se nos da en los sacramentos. Al recibir el bautismo, tú te conviertes en un hijo o una hija de Dios, pero ese ser hijo e hija de Dios es porque Jesucristo vino a habitar a tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Entonces, para entender un poquito aquí la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice: pido a Dios que les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a su pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir San Pablo en este escrito? Dice que nosotros debemos comprender cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios nos ha concedido a ti y a mí, a cada uno de los que somos bautizados, a los cristianos. La semilla de la buena noticia, que es Jesús mismo, fue depositada en tu corazón, y en tu bautismo tú recibiste esa semilla que debe crecer día con día. Y es por eso que nosotros necesitamos introducirnos más a comprender este misterio. Esa palabra, como les decía, vida mística, que es un poco extraña, ya va cobrando sentido. La vida real de Jesucristo en medio de nosotros. Bien, después de la ascensión de Jesús, empieza a vivir en la tierra de una manera especial. ¿Cómo sucedió eso? A través de la nueva vida que Jesucristo hizo en sus apóstoles. Cuando Jesús resucitó, se quedó 40 días con sus discípulos y hablaba con ellos, seguía instruyéndolos, y ellos seguían emocionados, pero seguían con miedo, estaban desesperados porque querían saber cuál era la cosa que iban a realizar. Y Jesús les va explicando hasta que les dice: esperen a que venga el otro Consolador. Él los va a revestir, les va a dar luz, les va a dar gracia. Es el que yo les voy a enviar desde mi Padre. Pentecostés, desciende el Espíritu Santo poderosamente sobre 120 personas, las cuales proclaman las maravillas de Dios. Y entonces estas personas salen con la fuerza de Cristo para anunciar la buena nueva, para consolar a los afligidos, para dar esperanza a los que se encuentran desesperados, para liberar a los que están cautivos, para renovar la tierra a través de la presencia de Jesús por medio de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Concilio Vaticano II? Dice: pues a sus hermanos, convocados de entre todas las gentes, los constituyó místicamente como su cuerpo, comunicándoles su espíritu. Lo dice en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, número 7. Entonces, es algo muy importante para nosotros, porque dice ahora lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro
con su función particular. Así como lo oyes, tú como bautizado, como miembro del cuerpo de Cristo, tienes una función específica. Dios te creó para su gloria, pero Dios también te ha preparado con ciertos dones, con ciertos talentos, con ciertas gracias que vas a aprender a usar para el bien del mundo, para el bien de la comunidad, para tu propio bien y salvación. Por eso nosotros debemos comprender que la redención de Jesucristo fue hecha para toda la humanidad. Pero ¿cómo se iba a manifestar esa buena nueva si Jesucristo se fue al cielo? Jesús dice, a través de mi espíritu yo estoy con ustedes y ustedes son mis embajadores, ustedes son mis mensajeros. Y eso va a ser hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces, el cuerpo místico de Cristo es la Iglesia Católica. Es la iglesia que Jesús fundó. Por eso San Pablo nos lo va mostrando. Este cuerpo místico va a estar hasta la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué sucederá después? Bueno, nos reuniremos con Cristo, que es la cabeza de la iglesia en la eternidad, la cabeza invisible de la iglesia, y nos vamos a reunir para gozar con Él en la eternidad. Jesús Cristo mismo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero yo voy y les voy a preparar un lugar especial para que donde yo esté, estén también ustedes conmigo. O sea, hay un lugar especial para los que somos cristianos, los que somos la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos entender este cuerpo místico? Bueno, vamos a ver lo que nos presenta aquí. Dice, la metáfora que utiliza San Pablo, una metáfora es alguna ejemplificación, es la del cuerpo humano, que nos puede mostrar la realidad misteriosa de la comunidad espiritual que somos en la iglesia. Ustedes saben que nosotros participamos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Cuando fuiste bautizado, fuiste sumergido en su muerte, y cuando emerges, estás en una vida nueva. Bien, eso es una realidad. Por lo tanto, cada uno de nosotros, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 5, dice, así también, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. La clave aquí, estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. El cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y ese cuerpo está vivo. Ese cuerpo está en armonía. Los músculos, los tendones, los ligamentos, los huesos, los órganos, todo tiene una función. Pero si el cuerpo trabaja de una manera desorganizada, pues sería un monstruo. Pero Dios nos ha dado a nosotros en su creación que tengamos un cuerpo bien formado, que tengamos un cuerpo que pueda pensar, caminar, actuar, decidir, sentarse, levantarse, hacer ejercicio, tener cuidado con la alimentación, etc. Bueno, también el cuerpo de Cristo, la cabeza es Jesús. Y por tanto Jesús va guiando a su pueblo a través de la jerarquía de la iglesia, a través de los miembros de la comunidad, para ayudarnos unos a otros. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos de la iglesia católica, llegó a decir que jamás un hombre ha podido alcanzar la salvación, ni aún antes de la venida de Cristo, sin hacerse miembro de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, el significado de esto es que en Cristo Jesús nosotros obtenemos la plenitud de todas las bendiciones. Fuera de Cristo no puede haber otra salvación. Y tú podrás decir, bueno, ¿y qué pasó con los judíos del Antiguo Testamento? Bueno, todo lo que ellos hacían eran un mero simbolismo de la realidad. En la antigüedad, pues los sacrificios de animales simboliza el sacrificio de Jesucristo. El antiguo templo de Israel con sus tres áreas, el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar del atrio, simboliza también el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que vamos en la comunión con Dios hacia el interior.
los panes de la proposición, el maná, pues simboliza la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo entre nosotros. Todo el Antiguo Testamento es solamente una sombra. Hoy vivimos la realidad. Pero este pueblo judío del Antiguo Testamento, fieles a los mandamientos, en las enseñanzas que Dios les había dado, obviamente participan de la salvación, que son de los pueblos que no conocieron a Cristo y que no sabían. Bueno, serán juzgados conforme a las obras que realizaron y a la conciencia de que hicieron el bien o el mal. Esto le corresponde a nuestro Dios, no a nosotros. Pero a nosotros, como cuerpo místico de Cristo, cada uno de nosotros tenemos nuestras funciones propias, como lo es en el cuerpo humano. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 17. Y Él mismo, Jesucristo, concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Esta primera parte de este texto de la palabra es: Dios está preparando a su gente con los dones que les ha concedido para que dentro del cuerpo se vayan edificando, dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Primero es dentro de la iglesia. ¿Por qué lo hace? Porque Cristo quiere que su iglesia esté creciendo en conocimiento, en gracia, en poder y en obediencia a Dios, que es la cabeza. Y luego más adelante dice San Pablo: ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. ¿Qué quiere decir San Pablo? Ya desde esa época encontramos que había falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores que querían robar las ovejas del rebaño del Señor. Pablo advierte a la iglesia de Éfeso: yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que tratarán de robarse al rebaño, y entre ustedes habrá algunos que lo van a hacer, porque eso me lo ha revelado el Espíritu Santo, decía San Pablo, y tristemente así sucedió. San Juan en su carta, en una de sus cartas, en la primera carta de San Juan, dice: porque estaban con nosotros, pero se fueron porque no eran de los nuestros. Y es lo que sucede, y por eso el sacerdote, el pastor del rebaño que está en una parroquia, y la gente que tiene, los laicos que están encargados como cabezas de sus respectivos grupos apostólicos, sea cual sea, no solamente estoy hablando de la renovación carismática, todo movimiento tiene una cabeza, y esa cabeza está sujeta al sacerdote. El sacerdote está sujeto al obispo, el obispo está sujeto al papa, y el papa está sujeto a Cristo, y así todos estamos unidos como un solo cuerpo. ¿Sí me explico? Bien. Pues dice, el peligro que hay es que siempre la iglesia, como lo había dicho ya el Papa Francisco, es como un hospital. La casa de Dios es como un hospital. Hay gente que llega a emergencias, hay gente que está muriendo, hay gente que mujeres que están trayendo bebés al mundo, hay personas que están recibiendo una operación quirúrgica, hay personas que están atendiendo a los enfermos, hay personas que están dando servicios de diferentes clases. Todos esos son miembros del hospital. Es lo mismo la iglesia. La iglesia tiene nacimientos nuevos, que de día bautismos, matrimonios. Estamos teniendo gente que está muriendo y pues se los estamos dando la unción de los enfermos para entregarlos al Señor. Por eso el Papa da una maravillosa explicación de esto. Bueno, eso nos refiere a nosotros que en la iglesia hay diferentes niveles de crecimiento, porque siempre está llegando gente nueva. Tenemos evangelizaciones cada año y la gente que se formó, y ustedes lo podrán comprobar, cuando empezaron su fe hace unos años, cuando se evangelizaron y han tomado estos cursos de crecimiento, ahora se pueden dar cuenta que su conocimiento es mucho mejor que el que tenían antes. No me vayan a salir con que tienen mente de teflón y que todo lo que reciben se les olvida.
No se preocupen, ya lo tienen grabadito aquí en el YouTube, así es que lo van a estar recibiendo continuamente y si se les olvida, vuélvanlo a ver. Eso es importante, siempre. Dice, no sean como niños que cambian fácilmente de parecer y se dejan arrastrar por vientos de doctrina errónea, de cualquier cosa, de gente que trata de llevárselos. Así sucede muchas veces dentro de nuestras comunidades. Gente que se mete para llevarse gentes a sus grupos y no lo hacen con un buen propósito. A nosotros en México cuando tenemos gentes, pastores que cuidan a las ovejas, o que cuidan caballos, o que cuidan vacas, son vaqueros, son pastores, pero si alguien viene y se anda robando, ¿cómo le llamamos a los que se roban ganado? ¿Cómo les llaman a esas personas? Es un salteador, es un ladrón. Y el Señor no quiere que hagamos eso. Un cuatrero. Somos pastores, no cuatreros. Pero la gente cuando trata de robarse ganado de que es del Señor, es un pecado gravísimo. Y por eso nuestro trabajo es enseñar a la gente, educarla para que tenga cuidado y no se deje llevar por cualquier viento de doctrina. Y luego después que lo que dice más adelante, más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en el amor. Para poder ser un líder, tuviste que aprender siendo servidor. Para poder ser un servidor en un ministerio, tienes que haber aprendido de otros que recibieron la correcta doctrina. Por eso el cuerpo místico de Cristo, tenemos que estar de responsables unos de otros. Cuando yo le presento al padre David, por ejemplo, mira sacerdote, esta es la enseñanza que vamos a dar, déjame revisarla, de dónde viene, es católica, dónde tiene permiso, perfecto, muy bien, puede dar la enseñanza. Tenemos que estar revisando lo que estamos dando de formación para que ustedes crezcan en una correcta madurez. Si lees algún libro equivocado, erróneo, vas a tener dificultades. Hace muchos años, ustedes saben que en los años 60, 70, ¿verdad? Pues tener una bicicleta era algo grandioso y no eran baratas. Y mi hermana aprendió a andar en bicicleta y después mi padre le compró una bicicleta nueva. Pero mi hermana ya había usado la suya por un buen tiempo y pues quedó un poquito chuequita. Cuando yo aprendí a manejar la bicicleta, pues me tocó pues lo que decimos el gallito, me tocó pues la bicicleta viejita y pues aprendí así a manejar un poco chueca, pero y aprendí. Pasa el tiempo, ya me había impuesto a andar con el manubrio un poco chueco, pero manejaba. Y me regalaron una bicicleta. Yo feliz con mi bicicleta nueva. ¿Qué pasa? El momento en que yo trato de agarrar la bicicleta a manejar, me volteaba para todos lados. ¿Qué te pasa? Es que ya me había enchuecado, como quien dice. Batallé mucho hasta que mi papá me enseñó. Dijo, mira, es que agarras una bicicleta que estaba chueca, pues manejabas chueco. Poco a poco me fui enderezando. Eso sucede también en las personas que reciben doctrinas erróneas y todavía no están formándose en la verdadera fe. Agarran una cosa y después, pues es que yo pensaba, yo creía. No es lo que tú pensabas, lo que tú creías, sino lo que la palabra de Dios nos dice a través de su cuerpo místico que es la iglesia. Y así crecemos todos igual. Por eso, cuando tú ves gentes que son de diferente fe, no católica, y hablan muy bonito al principio, de repente dice una cosa, no, es que nosotros creemos esto, nosotros, y dices tú, aquí la cosa se enchueca, entonces mejor te retiras. Y eso es lo que sucede, por eso somos un solo cuerpo. Cristo fundó una sola iglesia, una sola novia, una sola la esposa del Cordero, que es la iglesia. Bien, entonces vamos comprendiendo. Posteriormente, debemos entender que este cuerpo humano, como dice San Pablo en su carta, debemos comprender cómo funciona todo esto. Como cuerpo de Cristo, cada miembro es importante. Hay gente que dice, no, es que yo quisiera tener el don tal, ¿por qué no tengo esto? Dios sabe cómo reparte sus dones, cómo los administra. Nosotros solamente los recibimos y debemos aprender a usarlos. Pero quiero decirte una cosa, el dador de los dones es el Espíritu Santo y Él te da unos dones. Cuando tú los trabajas,
los estás poniendo en servicio y eres una persona de oración, Dios ve tu buena disposición, ve eso y Él puede darte otros dones espirituales. Yo recuerdo a un gran amigo mío que es de Centroamérica, que el Señor lo utiliza hasta el día de hoy en muchos ministerios. Y él me decía que él le había preguntado al Señor, Señor, ¿por qué yo tenía estos dones y ahora que me estás usando con otros? Y el Señor le dijo, ¿sabes por qué, hijo? Porque mi pueblo se queda dormido, no trabajan, no están haciendo nada. Y yo a las personas que se quedan dormidas y no hacen nada, pues no van a poder hacer nada. Pero si tú estás despierto y estás dispuesto a servir y veo que me estás ayudando en la obra de la salvación, en la obra de la transformación, en la educación, pues te voy a dar más dones porque me estás sirviendo de una manera. Le estoy dando los dones que los otros no están usando. Por eso dicen, los que durmieron se quedarán y los que velaron se irán con el Señor. Entonces yo te pregunto a ti que estás tomando tu crecimiento, ¿estás deseoso de usar esos dones que tienes y las gracias que Dios te ha dado dentro del cuerpo de Cristo para crecer? ¿Estar abierto a eso? ¿O vas a quedarte dormido? ¡Ah, qué bonita enseñanza! Ahora sí, déjame pasar la almohada para el otro lado. No, precisamente lo que nuestro propósito es, que tú sepas quién eres dentro del cuerpo de Cristo. No eres la tierrita que está dentro de la uña del dedo de la mano o del dedo del pie, no. Eres un miembro, una pequeña célula. Pero te voy a decir, esa célula, ese órgano, ese ligamento es importante dentro del cuerpo. Y aunque todos seamos un solo cuerpo, cada célula es distinta, cada órgano es distinto y sabe lo que hace. Y lo hace para la gloria de Dios. ¿Qué sucede cuando uno de nuestros órganos se atrofia por algún accidente? Hace un año yo tuve un golpe en el pie fuertísimo, estuve con un dolor muy fuerte y recuerdo que cuando caminaba era dolor y todo mi cuerpo se volteaba, ¡ay, ya no aguanto esto! Y dice, bueno, ¿y qué importancia tiene el pie? Pues tiene una importancia muy grande, porque si no puedo caminar bien, todo el cuerpo sufre. Si me lastimo el ojo, todo el cuerpo sufre. Cuando te dan un golpe o te das un golpe, todo el cuerpo sufre. No decir, bueno, le dolió al pie, al cabo es el dedillo chiquillo el dedo del meñique del pie. No sirve. Busca lo que dicen los médicos. Es importante para el equilibrio. El apéndice no sirve. Por algo lo puso Dios ahí. Todos los órganos dentro del cuerpo tienen una función. Así también en el cuerpo de Cristo. Tú eres miembro de ese cuerpo y cada cuerpo va a hacer lo que necesita para la gloria de Dios. Por eso dice aquí, así como nuestro cuerpo tiene millones de células, cada una con función especial que forman el corazón, la sangre, los ligamentos, los riñones, etc. Así también Cristo, el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene la función especial que Cristo le señala. Apóstol, evangelista, pastor, servidor, oración por los enfermos, atención a los necesitados, etc. El cuerpo puede vivir sin una célula determinada, pero la célula no puede vivir sin el cuerpo total. Nos necesitamos unos a otros, necesitando al mismo tiempo y aprendiendo a ser diferentes unos de otros. No envidies el don que tiene tu hermano, pone a trabajar el tuyo. Administra los dones que Dios te ha dado dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos uno solo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que trabaja para que esto funcione. Y por eso nuestro trabajo es estar siempre buscando la manera de que todo crezca como Dios manda. Mateo capítulo 25, del 34 al 40 nos dice: algunos le preguntarán al Señor, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. El atender a un enfermo,
el servir a un leproso, el ayudar a una persona, el atender, el dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, enterrar a los muertos, todo lo que hagas, se lo estás haciendo a Cristo. Por eso necesitamos, ¿verdad?, ayudarnos unos a otros para que el cuerpo crezca. También nos dice la palabra de Dios, como ya habíamos hablado del cuerpo místico, con el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Católica. No existen dos cabezas, es una sola cabeza, que es Cristo Jesús. Pero Cristo tomó a Pedro de entre sus 12 apóstoles y le dijo: tú eres Simón, y a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque es importante el trabajo de Pedro, porque Pedro ayuda a confirmar a los hermanos en la fe y mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Antes del año 1000, estamos hablando del año 1000 todavía, la iglesia era una sola. Había ciertas excepciones pequeñas, pero los ortodoxos y los católicos conformábamos una sola iglesia. Los primeros 7 concilios de la iglesia, si vieron la historia de la iglesia, fueron hechos por todos los cristianos, y el Papa daba su firma, autorizaba después del concilio o del sínodo, el Papa revisaba y daba su aprobación. Y los ortodoxos, como los de Oriente, como Occidente, decían, en un caso, cuando el Papa León tuvo un concilio y finaliza con un precioso testimonio, los obispos y patriarcas dijeron: Pedro ha hablado por boca de León. O sea, Pedro, el Papa, ha hablado por boca del Papa León. O sea, es la sucesión apostólica. Entonces, el Papa ayuda a mantener la unidad del cuerpo de la iglesia. Y así también, pues, la iglesia es visible y también es invisible. No solamente somos cuerpo, somos alma también. Entonces, estamos en unión con Pedro, porque Pedro está unido a Cristo. Por eso dice que todos necesitamos unos de otros. Dice la palabra, la iglesia, es en la iglesia donde Cristo habla todos los idiomas, está en todos los países, en todos los siglos, siendo el mismo ayer, hoy y siempre, como lo dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La presencia de Cristo, ¿verdad?, se sigue haciendo a través de su amor y del amor que podemos manifestar unos hacia otros. El elemento divino de la iglesia es Cristo Jesús, que es la cabeza, y de la cual todo el poder, todas las bendiciones vienen de la cabeza hacia todo el cuerpo. Y el cuerpo es alimentado. ¿Con qué? Con la misma Eucaristía. La Eucaristía es el pan que nos da vida nueva. Y por eso nosotros estamos ayudándonos unos a otros. Como un ejemplo también podré decir, miren, pensemos en un sacramento. La reconciliación, el sacramento de la confesión. La iglesia perdona los pecados al pecador valiéndose de un instrumento humano, el sacerdote. La vida de Cristo fluye de nuevo en el alma, habiendo sido el sacerdote únicamente el canal de la gracia, no su creador. Cuando yo como sacerdote te confieso, escucho tus pecados, te doy tu penitencia, tú haces tu acto de contrición, y yo te digo: yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. El canal de la gracia soy yo. Yo no hago el sacramento, soy instrumento de Jesús, he sido ungido como sacerdote para dar el perdón de los pecados. Ese es el don que recibí y yo lo estoy ejerciendo en el pueblo de Dios. ¿Sí? El alma como cuerpo místico es muy interesante también conocerlo. El que da vida al cuerpo místico, él hace el alma como el alma que nosotros tenemos a nosotros. Pues mi alma me está dando vida a mi cuerpo. Si me muero, el alma se separa y mi cuerpo se cae, muere y se pudre. La iglesia, el cuerpo místico de Cristo, también tiene un alma. ¿Cuál es esta alma? El Espíritu Santo. Cristo concedió el Espíritu Santo a la iglesia para la remisión de los pecados. Eso lo dijo el Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corporis. Es el Espíritu Santo el que nos hace hijos adoptivos de Dios. Es Él que nos va transformando poco a poco
siendo por tanto el santificador. Esta misión santificadora la transmite a la iglesia, la cual debe santificar a las almas. Ya tienes en ti el germen de la santidad. San Pablo, cuando le escribía a los corintios, a los romanos, a los gálatas, a los efesios, decía: a la comunidad santa, a los santos de Corintio, a los santos de Roma, a los santos de Éfeso. ¿Y se portaban bien? No mucho. Pero sin embargo los llamaba santos. ¿Cómo? Porque ya tenemos nosotros la semilla de la santidad. La cosa es, ¿la dejas crecer esa semilla? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que cayó en el camino, que cayó en tierra mala, que cayó en tierra pedregosa, que cayó en tierra llena de espinas y la que cayó en buena tierra. La semilla se echa, pero ¿cómo está tu tierra? ¿Está preparada para que la palabra de Dios crezca? Ese es el punto. Y por eso el Espíritu Santo está continuamente trabajando en ti y en mí y en cada uno. Dice: el padre Rubén ya pues tiene 58 años, ya está bien santo. No, sigo caminando, creciendo en santidad, con mis errores, con mis caídas, y me confieso y le pido a Dios, y oro, ayuno, pido, intercedo, atiendo a otros, trato de ser más bondadoso, hago lo que puedo, pero sé que el Espíritu Santo está haciendo esa obra poco a poco hasta que llegue a terminarla. También el Espíritu Santo es el que da la unidad a la iglesia, haciendo para que en todas partes estemos unidos íntimamente. Así como el cuerpo humano está unido para poder trabajar bien, así la iglesia debe mantenerse unida. Y por eso la iglesia existe y debe existir la unión y el amor entre todos los hermanos a través del Espíritu Santo. Porque si no tenemos al Espíritu Santo, no puede haber unidad. El vínculo de la unión y de la paz en la iglesia es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia tuvo problemas en la historia, ustedes recuerdan la historia de la iglesia, es porque la gente se había relajado, habían dejado de orar, habían dejado de frecuentar los sacramentos. Los pastores o sacerdotes no se habían interesado en dar la formación a la gente. Cada quien su vida, es así, vamos a ver. ¿Y qué sucedió? Divisiones, pleitos, guerras, pestes. Fueron terribles consecuencias. La gente se arrepentía, volvía al Señor y el Señor volvía a bendecir. Por eso, aunque por medio del Espíritu Santo, alma del cuerpo místico, tengan todas una vida común y sean animados cada uno por el don del Espíritu Santo, cada persona tiene su propia personalidad. Había unos programas que a mí me gustan mucho. Si mi madre me escucha se va a reír, pero me gustaba mucho Star Trek. Y había unos que le llamaban los Cyborg, que era una nave cuadrada y que vivían en comunidad. Y pues estaba interesante. Lo malo que era es que todos estaban despersonalizados. Había una mente y esa mente los tenía controlados a todos para que todos pensaran lo mismo. Venían de diferentes mundos, de diferentes culturas, pero los asimilaban. Tomaban una nave espacial y le decían: prepárate para ser asimilado. O sea, los tomaban y les cambiaban el pensamiento para que fueran uno, pero una unidad uniforme, lo cual no va con el corazón de Dios. Dios nos ha hecho únicos, diferentes, nos quiere unidos, pero cada quien con su propia personalidad. El Espíritu Santo siempre respeta la personalidad de cada uno, respeta nuestra libertad. Cada persona es única e irrepetible, y el Espíritu Santo llena a cada uno de sus dones y carismas, pero cuida la libertad de la persona. Lo ayuda para que alcance la madurez y la perfección. Pero el Espíritu Santo es el que da a la vida, a la célula, al miembro, para que sea un canal de la gracia de Dios para alcanzar a otros, pero respetará tu libertad. Te dirá: habla con esta persona, haz esto, y no lo haces, Dios lo respeta. No te obliga, porque Él respeta. Y es muy importante hacer esto, de dejarnos llevar por el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no destruye la naturaleza humana, sino que la eleva, nos hace mejores. Y aquí, como nos dice, así transformó a Simón el impetuoso en Pedro el valiente. Así transformó a la mujer llamada la Magdalena, que amaba en la carne,
pero después de su conversión era una mujer de amor en el poder del Espíritu Santo. No nos quita nuestras aptitudes, sino que por medio de la gracia nos ayuda a que esas aptitudes que tenemos sean transformadas y aprovecharlas para el bien del cuerpo místico. Hace una semana estaba con el padre David y vimos la película Íñigo, la vida de San Ignacio de Loyola, un hombre que se había dedicado a la guerra, un hombre que buscaba la fama, la gloria, el poder, porque se buscaba a sí mismo. Pero después de una terrible experiencia de guerra, se da cuenta de que la vida no vale nada en ese sentido. Y después de leer todos los libros de caballería que no le llenaban, se encontró la vida de los santos, comenzó a leer la palabra de Dios y comenzó a ver una transformación. Se convirtió en un peregrino, con su pierna cucha como podía, y iba a todos los lugares. Pero ¿qué sucedió? Él se convirtió en un soldado de Cristo. Ya no para buscar su gloria, sino la gloria de Dios. Ya no para buscar soldados para luchar por la gloria de España y acabar con los franceses, sino buscar soldados de Cristo para la gloria de la santidad. O sea, los talentos que tenía Ignacio de Loyola como soldado, como general, con lo que tenía, Dios lo transformó para ser un general para la gloria de Dios. Por eso yo dice toda la mayor gloria de Dios. Entonces, cada uno tiene su propio sello personal y Dios lo puso para que de ahí se desarrolle tu santidad. Hay gente que dice, ay, no, es que yo quiero ser santa como Teresita de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús. Yo quiero ser santo como San Felipe Neri. Yo quiero ser santo como San Pascual. Sí, qué bueno que anheles esa santidad, pero tú nunca vas a ser San Pascual, tú nunca vas a ser Santa Teresita, tú no vas a ser Teresa de Ávila. Tú vas a ser santo a como tú eres. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, descubrirte los tesoros que Él puso desde antes de que tú nacieras para que seas santo. Dios no quiere repeticiones. Nosotros hacemos las cosas en serie, hacemos cuadritos, hacemos baños, hacemos todo igualito. Dios hace las cosas en serio, te hizo en serio. Y lo que tú ves como defectos por causa de nuestro pecado, la gracia de Dios puede transformarlos en una bendición mayor. Entonces, Dios quiere que crezcamos en armonía. Por eso nos dice que nosotros no debemos perder la esperanza de ser transformados. Y dice, y esta esperanza no nos defrauda, mis hermanos, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. Ahora, todo eso está muy bien. Pero ¿cuál es la misión entonces? Bueno, la misión como cuerpo místico de Cristo es el privilegio que se nos ha dado es prolongar la vida de Cristo aquí en la tierra, en los años que estés. ¿Y qué significa esto? Bueno, como miembros del cuerpo de Cristo estamos llamados a ser servidores de los demás y administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Yo tengo 41 años en mi vida cristiana y al igual que muchos de ustedes me senté en una banca a recibir el mensaje de evangelización. Al igual que ustedes tomé estos mismos cursos hace muchos años que decía, ¿para qué me van a servir? Tengo muchas cosas que hacer en la secundaria, en la preparatoria, pero pues fui. Jamás pensé que todos estos estudios iban a realizar una transformación en mi vida. No quiere decir que ya la hice. Todavía no termina, el Señor sigue trabajando en mí, si no ya estaría muerto. Pero el Señor está trabajando en ti y en mí para su gloria, porque quiere prolongar la vida de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Y qué sucedió conmigo? Bueno, pues yo, como les había dicho anteriormente, como lo había dicho San Ambrosio, que los beneficios divinos no se otorgan a los que duermen, sino a los que velan. Por eso debemos estar despiertos y vigilantes y conscientes de que somos miembros del cuerpo de Cristo y que por tanto Dios quiere usarme. Yo decía, Señor, ¿en qué quieres usarme? Aquí estoy. Y me acuerdo que el padre Luis Fernando Nieto me hizo una pruebita. Digo, ¿quieres servir? Sí. Y me dio una bolsa con nopales. Me dijo, quiero que le vendas estos nopales a tus vecinos. Yo me sentí humillado en ese momento, no se lo demostré. Pero me acuerdo que llegué a mi casa y me dice, mamá, ¿qué vas a hacer? Voy a vender nopales. Hasta me acuerdo y me río.
Y mi mamá, no, mijo, yo te los compro. No. Me dijo que fuera. Y fui a las casas de mis vecinos. Pues todos me conocían. Hola, Rubén, ¿qué estás haciendo? Vengo a vender los nopalitos. Son para unas personas de los ranchos que tienen necesidad. Total, todo el mundo me compró. Nadie me puede decir que no, ¿verdad? Y era algo un poco humillante. Me sentía extraño con eso. Pero obedecí. Y Dios sabe que obedecí. Y cuando llegué con el padre Luis Fernando, le entregué el dinero y la red, como decían, que me había dado. Dijo, ¿te lo compró tu familia o lo vendiste? No, lo vendí en las casas, usted puede preguntar a mi mamá. Y mi mamá le dijo, sí, padre, pobre de mi hijo andaba ahí de puerta en puerta, como testigo de Jojoba. Y se rió el padre. Pasaron 2 semanas, me dice, oye, ¿puedes dar un tema de crecimiento? Yo, ¿qué? Sí, quiero que lo des. Y después, oye, ¿no quieres ayudar en la evangelización? Él me estaba entrenando. Yo no sabía, pero atrás de ese sacerdote estaba el Espíritu Santo, actuando, humillándome, probándome, enviándome a ver cómo respondía. Nunca imaginé que todo esto fuera a terminar en que llegara a ser yo sacerdote para servir a la gente, para servir a mis hermanos. Ese es el testimonio que les puedo compartir. Ahora a mí me toca prolongar la vida de Cristo a través de los sacramentos, de traerles a ustedes el cuerpo y la sangre de Cristo, de ayudarles en la confesión, de darles guianza. A veces tengo que llamarlos a la corrección, a veces expresarles mi gratitud por lo que están haciendo. Pero cada uno de ustedes también deben prolongar la vida de Cristo en el don que se les ha otorgado. Nunca trates de emular los dones de otro. Podemos admirar los dones de otros, pero no envidies. Dios sabe por qué nos ha dado ciertos dones para la gloria, para que te hagas santo. Eso es lo que quiere Dios. Y a través de este trabajo, Dios va crucificando nuestra carne, nuestros apetitos, nuestras apetencias que no son buenas para hacernos santo. No es el trabajo de la noche a la mañana, porque es importante que todos nosotros vayamos realizando el trabajo. Si nuestra iglesia está en problemas, es porque nos hemos dormido. No hemos sido vigilantes y los dones de Dios no están actuando y por eso la iglesia está débil. Pero cuando la iglesia se levanta y comienza a trabajar en las cosas pequeñas, medianas o grandes, Dios es glorificado y la iglesia resplandece de nuevo con su gloria. Y necesitamos unos a otros. Un testimonio que a mí me impactó mucho había sido el de Santa Teresita del Niño Jesús, una jovencita que entró al convento. Ella era carmelita y ella escribió el pequeño tratado llamado Historia de un alma. Después uno de los papas que la canonizó le llamaba Mi Doctorcita, una profundidad espiritual. Y ella había visto a un hombre que había sido condenado en Francia por crímenes terribles que cometió y la pena capital era la pena de muerte y había sido condenado a la pena de muerte por la maldad que había provocado. Habían llegado sacerdotes a confesarlo, los había rechazado, se burlaba de los cristianos, se burlaba de todo. Y Teresita cuando vio eso sintió un dolor en su corazón y ella se resolvió a orar por la conversión de ese hombre. Iba a la capilla como religiosa, entraba, tenía no la fotografía, tenía el cuadrito de lo que iba a pasar. Le decía, Señor, este hombre se burla de tu fe, pero Señor, yo estoy aquí para pedirte por él. Y ella lavaba los baños, las letrinas, limpiaba los jardines, atendía las cosas, ofrecía sus sufrimientos, cosía, tejía, o la comunión la ofrecía día tras día por la conversión de este hombre. Dice, esta es la ovejita que Dios me ha dejado, Señor, y voy a orar por ella. Y oraba. Toda la gente criticaba y qué bueno que lo van a matar porque es un hombre pervertido, perverso. Y ella, y oía a sus mismas monjitas y ella decía, no lo toquen, esa es mi ovejita y yo estoy orando por él. Y se reían las monjas de ella. Pero ella se propuso, Jesús, sálvalo, Jesús, sálvalo. Y todo lo ofrecía. Le acercaban las cruces y la rechazaban. Iba por el camino en el patíbulo, la gente viéndolo, el silencio, ¿verdad? Iba caminando y un momento antes de llegar al cadalso para ser ajusticiado se detuvo, volteó, había una persona que traía una cruz en sus manos, el hombre corrió y se puso de rodillas y agarró la cruz y la besó y un sacerdote se acercó y le dio la absolución. El hombre lloró y fue ajusticiado.
Teresita lloró de alegría, porque sus oraciones habían sido atendidas. Ese es el cuerpo místico de Cristo. Dice Colosenses 1:24: ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Ese hombre condenado a muerte era cristiano. Tal vez llevó una vida terrible y lo había alejado de Dios. Pero esta mujercita, valiente, se decidió a salvar a este hombre, no con la elocuencia de una predicación, sino en el silencio de un monasterio, donde ofrecía sus oraciones y sus sacrificios por la salvación de ese pobre pecador, que atrás de todo era un hijo de Dios, un cristiano renegado, como hay tantos ahora en nuestro mundo, que necesitan ser salvados y ellos no lo saben, porque están encegados por Satanás, el padre de la mentira. ¿Cuántas cosas desperdiciamos, mis hermanos, nosotros que somos cuerpos del cuerpo místico de Cristo? Pequeñas cositas que podemos ofrecer por la salvación de los hombres y Dios las toma. Tengo el ejemplo también de un amigo mío sacerdote hace muchos años que ya murió, que decía que él le tocaba ir al seguro social a dar la unción a los enfermos, y había un hombre que estaba ahí, tenía un buen rato y siempre trataba de alcanzarlo, pero no, padrecito, yo estoy bien, y se reía, pero platicaba un momento con él y el padre iba a dar la unción a los enfermos. Y este hombre seguía una semana, 2 semanas y nada, y no estaba, señor. Pero este padrecito era muy cafetero, le encanta el café, bueno, le encantaba. Y un día se estaba preparando el café y dijo, ay, pues ya me cansé de estar este hombre. ¿Cómo le haré? Ya le he hecho de una manera u otra, le facilitaba folletos, no los agarraba. Y dijo, bueno, me encanta el café. Mira, señor, yo no sé, pero no me voy a tomar este café. Me lo iba a preparar, pero no me lo voy a tomar. Pero te pido que le ayudes a ese hombre a que haga una confesión. Y al día siguiente no tomó su café de la mañana tampoco. Señor, te ofrezco este sacrificio. Y saben que las personas que son bien cafeteras dejan tomar café por un día, se ponen de malas. Pero él ofreció eso y fue al hospital. Recibió el hombre, ¿cómo está, padre? Ven, paso. Ya fue a dar, que si había algunos que necesitaban confesión o dar la unción, ya iba saliendo. Volvió y se despidió del hijo. Padre, ¿ya se va? Sí. ¿Puede quedarse un momento? Sí. Se acercó el padre. ¿Qué pasó? Que ya me tengo que ir. No estaba en la lista. Padre, no sé por qué, pero ¿me puede confesar? Y el padre dijo, ¿quieres confesarte ahorita? Sí, padre, no sé por qué. No sé, yo hoy en la mañana me levanté igual, pero algo me motiva y he cometido muchos errores. ¿Usted cree que Dios me perdone? Sí, Dios perdona, estás arrepentido. Y empezó a hablar y se confesó. El padre salió vuelto loco de alegría, dijo, déjame ir a traerte la comunión porque yo más traigo hostias para las personas que debo traer. Fue, le trajo la comunión, comulgó y el hombre dijo, padre, estoy muy contento, muchísimas gracias. Perdóneme por todas estas semanas que me he estado riendo de usted, pero pues es que yo no sabía, pero ahora, no sé, algo pasó. Esa noche ese hombre murió. Al día siguiente el padre ya llevaba hostias para todos y para ese hombre y dice la enfermera, no, padre, el hombre murió anoche. ¿Cómo? No sabemos, pues se murió con una sonrisota. Dice Rubén, yo solamente ofrecí 2 cafecitos. Nunca pensé que 2 tazas de café le traería la salvación a este hombre. ¿Qué les quiero decir? Dios quiere que en las cosas pequeñas, en ese pequeño ayuno, en esa pequeña negación de una cosa, tú le ofrezcas al Señor por tantos pecadores que hay, que necesitan. En la eternidad ya verás los resultados, no te tocará a ti verlos. Pero por eso somos la extensión del cuerpo de Cristo. Cristo sigue salvando a través de nosotros. Dice, Señor, manda a un ángel. Dice, no voy a mandar a un ángel, tú eres mi ángel, ve tú. Señor, yo no puedo ir, ora y lo voy a hacer. Dios utilizará la oración que tú hagas de maneras que ni siquiera tú te puedes imaginar. Ese es el privilegio que tenemos.
Mis hermanos, la iglesia es una sola, pero está en tres estados. La iglesia triunfante, o sea, los que ya la hicieron, que se santificaron, llegaron a la gloria y están allá arriba gozándose en un baile es un baile de bodas, porque son las bodas del Cordero. Ellos ya la hicieron, pero ellos no se olvidan de nosotros. Los santos siempre de una manera u otra están intercediendo por nosotros, los que somos la iglesia militante, o sea, los que estamos aquí en este mundo de soldados dormidos muchas veces, pero Dios quiere que nos levantemos, y por eso la intercesión de los santos, los que nos hemos evangelizado y ya despertamos a la luz de, tengo que trabajar para la extensión del reino, hay que prepararse. Tomas tu crecimiento, estás en unión con el pueblo de Dios y empiezas a hacer tus primeros pasitos, y es maravilloso toda esta obra de Dios, porque tú eres el instrumento. Pero Padre, me toca barrer, trapear, me toca poner las bancas, yo no sé hablar mucho, pero hazlo. Y cada vez que pongas la banca, haz oración en cada silla, haz oración cuando vayas limpiando. Esas muchachas, las que yo tenía allá en México, Padre, pongan tantita agua bendita en el agua y se ponían a trapear y estaban orando. Y ponían las sillas, Señor, bendice a las personas que van a sentar aquí. Señor, bendice donde van a estar los predicadores, bendice aquí los baños, Señor. Oraban. Y había frutos, porque Dios ve la sencillez, las cosas pequeñas y sencillas, porque el que es fiel en lo poco también lo hará en lo mucho. Y también tenemos la iglesia olvidada, la iglesia purgante, nuestros hermanos que nos han antecedido, pero que no llegaron bien todavía al cielo porque tenían pendientes y no pueden salir de ahí hasta que paguen el último centavo. ¿Quién los va a sacar? Tú y yo. Ellos necesitan, ellos en el purgatorio están orando fervorosamente con sus sufrimientos interiores, pero tienen el gozo de que van a salir un día del purgatorio. Pero sus oraciones no sirven para nada, para ellos, sino para nosotros. Ellos necesitan de las oraciones de nosotros, de la iglesia militante, porque si los del cielo pidieran por ellos, se irían inmediatamente al cielo. Pero dice Dios, no. Mi gloria es así, los que están en el cielo recen por los de la tierra, y los de la tierra tienen que rezar por estar en el purgatorio, los familiares, los amigos, y es ahí donde nosotros estamos continuando la obra del Señor, completo en mi cuerpo, lo que falta la pasión de Cristo. ¿Le faltó algo a la pasión de Cristo? No, la pasión de Cristo fue completa, porque eres tú con Él, y tú y yo con Él, y Él con nosotros. Eso es lo maravilloso, la comunión de los santos. Y el mejor ejemplo, pues tenemos a nuestra Madre Santísima, que es la hija predilecta del Padre, la madre amorosa del Hijo y la esposa mística del Espíritu Santo. Ella está inserta en el misterio trinitario, pero también tú y yo es lo mismo. Yo soy hijo del Padre, soy hermano de Cristo, y el Espíritu Santo me une para estar con Él en la eternidad con Dios. Por eso somos la iglesia que camina. Y al final de los tiempos, estos tres estados de la iglesia serán una sola, la nueva Jerusalén, la que baja del cielo. Que Dios les bendiga y gracias por haberme escuchado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por la hermosa gracia que nos has concedido, que somos el cuerpo místico de Cristo. Que perseguir a un cristiano es perseguir a Jesús. Que criticar a un cristiano es criticar a Jesús. Que servir como cristianos es servir como Jesús. Ayúdanos a comprender esa profundidad de que somos cristóforos, o sea, portadores de Cristo para este mundo que cae en las tinieblas del pecado. Que nosotros como cristianos nos demos cuenta del gran llamado que tenemos y que a través de nuestros pequeños sacrificios, de nuestras negaciones, por amor a ti, muchas almas puedan regresar a tu gloria. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre. Mis bendiciones. Amén. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida.
alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Alabaré al Señor, lo alabaré, alabaré al Señor, lo alabaré, alabaré al Señor, lo alabaré toda mi vida. Bendeciré al Señor toda mi vida, bendeciré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Bendeciré al Señor, lo bendeciré, bendeciré al Señor, lo bendeciré, bendeciré al Señor, lo bendeciré toda mi vida. Aplaudiré al Señor toda mi vida, aplaudiré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Aplaudiré al Señor, lo aplaudiré, aplaudiré al Señor, lo aplaudiré, aplaudiré al Señor, lo aplaudiré toda mi vida. Le cantaré al Señor toda mi vida, le cantaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu.